Imaginen el estadio de Wembley en Londres, el templo del fútbol, no como un escenario de gloria, sino como una catedral de la humillación. Es la tarde del 22 de agosto de 2024, la final de la Copa del Mundo Femenil Sub-20. Un cielo gris y una lluvia persistente son el telón de fondo perfecto para el drama que se desarrolla en el campo. La selección española, la Furia Roja, con su famoso y casi hipnótico tiki-taka, está impartiendo una cátedra de fútbol a una selección mexicana superada, desmoralizada y completamente rota. Cada pase español es una cuchillada en el orgullo de las jóvenes mexicanas, que corren detrás de sombras. El marcador electrónico, gigante e implacable, muestra un brutal 3-0 al minuto 60. Es un resultado que no admite réplica, una sentencia dictada con la frialdad de un cirujano. En las gradas, los miles de aficionados españoles, sintiéndose ya campeones, cantan «Olés» con una arrogancia que resuena en todo el estadio. Cada sílaba es una burla. Mientras tanto, los pocos pero increíblemente ruidosos seguidores mexicanos han caído en un silencio desolador. Sus banderas y sombreros ahora parecen accesorios de un funeral. El contraste es total. La perfección técnica y la celebración anticipada de España contra el corazón roto y la impotencia absoluta de México. En medio de este panorama desolador, nuestra heroína no está en el campo luchando. Jimena Chim Montes, de 19 años, la capitana y el alma indiscutible del equipo mexicano, está sentada en la banca. Su mirada de fuego, normalmente una inspiración para sus compañeras, está apagada. Su larga trenza, que suele azotarse con furia en cada carrera, yace inmóvil sobre su hombro. Tiene una bolsa de hielo amarrada con fuerza a su muslo derecho, y en sus ojos se acumulan lágrimas de una frustración contenida, lágrimas que se niega a derramar. ¿Qué herida, más allá de la física, la estaba consumiendo por dentro en ese momento de desolación total? La lesión ocurrió en la semifinal, en una jugada heroica contra la poderosa selección de Alemania. Un desgarro muscular, un dolor agudo como una navaja que la sacó del partido y, según los médicos, del torneo. El diagnóstico del cuerpo médico del equipo fue claro y definitivo. Jimena, si juegas la final, la tensión del partido podría agravar el desgarro a un punto de no retorno. Podrías poner fin a tu carrera. Las palabras resonaban en su cabeza como una condena, un eco de una historia que conocía demasiado bien, una historia que había definido a su familia y sus sueños desde antes de que ella naciera. El dolor de Jimena no es solo físico, es una herida generacional. Su padre, un futbolista inmensamente prometedor en su juventud, vio su carrera terminar a los 20 años, precisamente por la misma razón. Jugó un partido sin importancia estando lesionado. Desde entonces, ha vivido con el fantasma del «¿qué hubiera pasado si?», una sombra de frustración y sueños rotos que, inconscientemente, ha proyectado sobre su hija. Para Jimena, esta final no es solo un partido de fútbol. Es una oportunidad única para sanar esa herida familiar, para reescribir un final trágico y demostrarle a su padre, y a sí misma, que el sacrificio a veces tiene sentido. Aquella lesión paterna se convirtió en un fantasma que habitaba su casa. Jimena creció viendo los trofeos de su padre acumulando polvo en una repisa, mudos testigos de una gloria que pudo ser y no fue. Creció en medio de silencios incómodos durante los partidos importantes en la televisión, sintiendo la frustración no expresada de su padre en cada suspiro. Él nunca la presionó directamente, pero su mirada contenía el peso de un sueño roto. Por eso, para Jimena, cada partido era más que un juego. Era un intento de reparar el pasado, de demostrar que el apellido Montes no estaba maldito, sino destinado a triunfar a pesar de las heridas. La personificación de la humillación en el campo tiene nombre y apellido. Isabela, la maestra Ramos, la capitana de España de 20 años. Es la encarnación de la perfección técnica, una jugadora formada en la legendaria Masia del FC Barcelona. Juega con una elegancia y una frialdad calculadoras, como si el campo fuera un tablero de ajedrez y ella la única que conociera todos los movimientos. Para ella, el fútbol es un arte que se domina con la mente y la técnica,
no con el corazón desordenado y caótico que, según ella, caracteriza al equipo mexicano. ¿Podría una filosofía tan fría ser derrotada por pura emoción? Isabela no es cruel en sus acciones, pero su superioridad es tan evidente que resulta arrogante. Ve al equipo mexicano como un conjunto de pura garra sin cerebro, un equipo que corre mucho pero piensa poco. Su desdén se hizo patente tras el tercer gol de España. Mientras sus compañeras celebraban, una cámara la captó haciendo un pequeño y sutil gesto de demasiado fácil a su banquillo. Fue un acto casi imperceptible para el público, pero para Jimena y sus compañeras en la banca fue como una bofetada, el resumen perfecto de la humillación que estaban sintiendo en ese momento. Jimena vio el gesto en la pequeña pantalla del banquillo y sintió cómo la sangre le hervía. La impotencia de no poder hacer nada, de estar atada a una bolsa de hielo mientras su equipo era ridiculizado, era una tortura peor que cualquier dolor físico. Cada olé de la grada española era un martillazo en su espíritu de guerrera. Observaba a sus compañeras en el campo, con los hombros caídos, la mirada perdida, corriendo sin... Fems sabía que no solo estaban perdiendo un partido, estaban perdiendo el respeto por sí mismas, y eso era algo que ella, como capitana, no podía permitir. El entrenador de México, un hombre mayor, de rostro surcado por 1000 batallas, parecía igualmente derrotado. Se paseaba por su área técnica sin dar indicaciones, como un general que ha aceptado la rendición. El equipo estaba anímicamente destruido, a la deriva en la tormenta perfecta del fútbol español. La lluvia arreciaba sobre Wembley, como si el cielo llorara por el sueño mexicano que se ahogaba en el césped sagrado. El tiempo avanzaba, y con cada segundo la humillación se hacía más profunda, más imborrable. ¿O existía alguna chispa capaz de reavivar un fuego que parecía completamente extinguido? Jimena cerró los ojos y respiró hondo. El olor a césped mojado se mezclaba con el aroma del ungüento en su pierna. En la oscuridad de sus párpados no vio el estadio, sino el rostro de su padre, sentado frente al televisor en su casa en 1960. México, con la misma mirada de decepción que ella había visto tantas veces. Sabía que su padre no estaba decepcionado por la derrota, sino por la rendición, y en ese momento una decisión comenzó a formarse en su mente, una decisión que desafiaba a la lógica, a la medicina y al miedo mismo. El reloj marcaba el minuto 65. El partido era una agonía lenta. El tiki-taka español se había vuelto un ejercicio de posesión, un rondo gigante para dejar correr el tiempo. Entonces, la tragedia se sumó a la humillación. En una jugada dividida, la mejor amiga de Jimena en el equipo, la otra mediocampista, sufrió una entrada durísima y cayó al césped, gritando de dolor. La camilla entró al campo. Era el último cambio disponible para México. El equipo se quedaba no solo sin su motor, sino también sin esperanza. El entrenador mexicano se llevó las manos a la cabeza. Su rostro era un poema a la desesperación. No tenía a quién meter. El equipo estaba anímicamente destrozado y ahora también físicamente diezmado. Miró a su banca, una colección de rostros jóvenes y asustados, buscando una solución que no existía. El silencio en el banquillo mexicano era sepulcral, solo roto por el sonido de la lluvia y los cantos españoles. En ese preciso instante de vacío y derrota, un movimiento rompió la parálisis. Jimena Montes se puso de pie. El gesto fue lento, deliberado y lleno de dolor. Se arrancó con furia la bolsa de hielo que tenía amarrada al muslo, arrojándola al suelo. El frío había adormecido el dolor, pero ahora cada fibra de su músculo desgarrado gritaba en protesta. Caminó, cojeando visiblemente, hacia su entrenador. No hubo un discurso épico, no hubo un grito de guerra. Se paró frente a él, lo miró a los ojos y con una voz quebrada por la emoción y la determinación, le dijo solo 4 palabras que cambiarían el destino de esa final. Profe, por mi papá. Es en estos momentos de pura fe contra toda lógica donde nacen las leyendas. El entrenador, un hombre que conocía perfectamente la historia familiar de Jimena, entendió el peso de esas 4 palabras. No era una petición para jugar, era una súplica para sanar una herida mucho más profunda que un desgarro muscular.
Si crees en el poder de un sacrificio hecho por amor, si sientes que esta historia te está llamando, te invito a suscribirte. Acompáñanos a ser testigos de cómo un acto de coraje puede inspirar lo imposible. El entrenador miró los ojos de su capitana y vio un fuego que desafiaba a la medicina, una determinación que se reía del miedo. Miró a su equipo hundido en el campo y luego de nuevo a Jimena. Sabía que estaba arriesgando el futuro de su mejor jugadora. Sabía que iba en contra de toda recomendación médica. Pero también sabía que a veces, en el fútbol como en la vida, hay que apostar por el corazón. En un acto de fe desesperada, de pura y irracional esperanza, asintió lentamente. La leona herida iba a volver a la batalla. ¿Pero a qué costo? Jimena entró al campo. Su cojera era evidente para los 90.000 espectadores en Wembley. Un murmullo de sorpresa y desconcierto recorrió el estadio. El equipo español, especialmente Isabella Ramos, la miró con una mezcla de burla y estupefacción. ¿Qué era esto? ¿Un acto patético de desesperación? ¿Un intento inútil de intimidarlas? No podían comprenderlo. En su mundo de ciencia y cálculo, un jugador lesionado es un jugador inútil, un lastre para el equipo. Subestimaron por completo el poder simbólico de lo que estaban presenciando, pero la presencia de Jimena en el campo, herida y todo, fue como una descarga eléctrica para las jugadoras mexicanas. Ver a su capitana, a su líder, dispuesta a sacrificar su futuro por ellas, por el escudo, las transformó instantáneamente. La apatía se convirtió en furia. El miedo se convirtió en un amor incondicional por su líder herida. Dejaron de jugar con la cabeza gacha y empezaron a jugar con una ferocidad que no habían mostrado en todo el partido. Ahora tenían una razón para luchar. No iban a dejar que el sacrificio de su capitana fuera en vano. El conflicto externo era una carrera contra el tiempo y contra un enemigo formidable. Quedaban apenas 25 minutos en el reloj para remontar 3 goles contra la mejor selección del mundo en su categoría. Una tarea que rayaba en lo imposible. El equipo español, aunque desconcertado, seguía siendo una muralla técnica y táctica. Y para agravar la situación, cada vez que Jimena intentaba correr o patear el balón, una mueca de dolor incontrolable cruzaba su rostro. El público veía en tiempo real el terrible costo físico de su valiente decisión. Internamente, Jimena estaba en una agonía constante. El dolor en su pierna era un cuchillo punzante que se retorcía con cada movimiento. En su cabeza, la voz de los médicos resonaba como una advertencia funesta. Podrías poner fin a tu carrera. Y lo peor de todo, luchaba contra el miedo paralizante de estar cometiendo exactamente el mismo error que destruyó a su padre. El fantasma de su historia familiar la acechaba en cada segundo de ese partido. Estaba reescribiendo la historia o repitiendo la tragedia. Pero había una imagen más fuerte que el dolor, más poderosa que el miedo. Era la imagen de su padre, en la sala de su casa, viendo el partido por televisión. Imaginaba su rostro, su angustia, su orgullo. Esta era su oportunidad de darle un final diferente a su historia, de demostrarle que un sacrificio hecho por las razones correctas nunca es en vano. El deseo de sanar esa herida familiar, de darle paz a su padre, era un analgésico más potente que cualquier inyección. El amor era su combustible. El equipo mexicano se lanzó al ataque con una energía renovada. Ya no corrían sin rumbo, corrían por Jimena. La rodeaban, la protegían, hacían el trabajo físico por ella. Jimena, anclada en el centro del campo, cojeando, se convirtió en el cerebro del equipo. No podía correr, así que se dedicó a pensar. Su visión de juego, su inteligencia táctica, ahora eran sus únicas armas. Y comenzó a dar pases perfectos, milimétricos, que empezaron a desarmar la hasta entonces impenetrable defensa española. Las jugadoras españolas, al verla cojear, intentaron presionarla, creyéndola un punto débil, una presa fácil, pero se encontraron con una muralla humana. Las compañeras de Jimena crearon una especie de formación de caracol a su alrededor. 2 de ellas siempre se mantenían cerca, no para recibir un pase, sino para interceptar a cualquier rival que se acercara. Sacrificaron sus posiciones ofensivas para convertirse en sus guardaespaldas.
dándole a Jimena el segundo extra que necesitaba para levantar la cabeza y encontrar el pase perfecto. Era un pacto de sangre en pleno campo de Wembley, un sacrificio colectivo por su reina herida. El cambio en el equipo mexicano fue tan drástico que las jugadoras españolas, incluida Isabela, empezaron a mostrar signos de nerviosismo por primera vez en el partido. La máquina perfecta del tiki-taka comenzó a cometer errores, a perder balones. La presión ya no era solo la de mantener un resultado, sino la de enfrentarse a un equipo que jugaba con el alma, liderado por una capitana que se estaba desangrando en el campo. La lógica estaba siendo desafiada por una fuerza que no podían entender. El tiempo se agotaba, convirtiéndose en el enemigo más cruel, pero el imposible comenzaba a tomar forma. Minuto 75. En una jugada magistral, Jimena, sin moverse del círculo central, filtró un pase de 30 metros que rompió la línea defensiva española. La delantera mexicana recibió el balón y con el corazón en la mano definió con furia ante la salida de la portera. Gol. 3-1. El silencio de los aficionados mexicanos se rompió con un grito de esperanza que pareció sacudir las gradas de Wembley. La remontada ya no era un sueño, era una posibilidad. El gol desató una reacción en cadena. El equipo mexicano se creció, mientras que el español se encogió. La confianza de las españolas, antes una montaña de arrogancia, ahora era un castillo de arena golpeado por una marea de furia azteca. Si crees que el espíritu de un guerrero puede cambiar el curso de cualquier batalla, que el corazón es el músculo más fuerte de todos, entonces esta historia es para ti. Suscríbete y acompáñanos a presenciar momentos que nos recuerdan que nunca, jamás debemos rendirnos. Minuto 85. La presión de México era asfixiante. Tras un tiro de esquina, el balón quedó suelto en el área. Jimena, arrastrando la pierna, logró llegar antes que nadie y con un toque sutil se lo dejó servido a una compañera que lo empujó a la red. Gol. 3-2. El estadio se convirtió en un manicomio. Los aficionados españoles no podían creer lo que veían. Los mexicanos lloraban de la emoción. Quedaban 5 minutos más el tiempo añadido. La hazaña estaba al alcance de la mano. ¿Podría la leona herida dar una última estocada? Isabela Ramos, la maestra, estaba desconcertada. Su equipo, la máquina perfecta, se había descompuesto. Miraba a Jimena que apenas podía mantenerse en pie en el centro del campo y no podía entenderlo. ¿Cómo podía una jugadora herida causar tanto caos? ¿Cómo podía un equipo inferior técnicamente estar dominando a las futuras campeonas del mundo? Su visión del fútbol como una ciencia exacta se estaba haciendo añicos contra la realidad de una pasión indomable. La lógica había abandonado el estadio de Wembley. El árbitro añadió 4 minutos. 4 minutos para la gloria o para la muerte heroica. España intentó reaccionar, pero sus pases ya no eran precisos. El miedo se había apoderado de ellas. México, en cambio, jugaba con una energía que parecía inagotable, impulsada por la adrenalina y el ejemplo de su capitana. Cada segundo era una eternidad. Cada jugada un vuelco al corazón. El mundo entero observaba conteniendo la respiración el final más dramático que una Copa del Mundo podía ofrecer. Último minuto del tiempo añadido. 30 segundos para el final. México lanza un último ataque desesperado. El balón llega a los pies de Jimena, a unos 30 metros de la portería. 2 jugadoras españolas la rodean. Sabe que no puede regatear. Sabe que no puede correr. Con su último aliento, protege el balón y fuerza una falta. El árbitro pita. Tiro libre. Es la última jugada del partido. La última oportunidad. El destino del mundo en un solo disparo. ¿Pero podría Jimena siquiera patear el balón? Jimena, la cobradora oficial de tiros libres del equipo, tomó el balón con las manos. Lo colocó con un cuidado casi ceremonial sobre el césped mojado. El estadio quedó en un silencio absoluto. Todas las miradas estaban sobre ella. Su pierna de apoyo, la izquierda, era la buena, pero la pierna con la que debía golpear, la derecha, era la que estaba desgarrada. Sintió un escalofrío.
Sabía con una certeza aterradora que la fuerza necesaria para ese disparo podría ser lo último que su músculo soportara. Podría ser el último disparo de su carrera. Se paró frente al balón. El dolor en su pierna era un fuego blanco y cegador. En su mente vio la cara de su padre, la cara de sus compañeras, el escudo de su país. Respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, tratando de ignorar el dolor que anticipaba, el grito de cada fibra de su cuerpo pidiéndole que se detuviera. Pero la voz de su corazón, la voz de su promesa, era más fuerte. Tomó 3 pasos de carrera, lentos, casi una procesión hacia el sacrificio. Y entonces golpeó el balón. No fue un tiro de potencia. No pudo serlo. Fue un disparo de pura técnica, de fe, de amor. El sonido del impacto fue seco, casi un quejido. El balón se elevó, describiendo una curva perfecta, casi mágica, por encima de la barrera española que saltaba. El tiempo pareció detenerse mientras el balón volaba hacia la portería. Isabela, en la portería, se estiró con todo lo que tenía, sus dedos rozando el aire, en un vuelo inútil. El balón, como guiado por el destino, se anidó suavemente en el ángulo superior de la red. Gol. El estadio estalló en un rugido que pareció sacudir los cimientos de Londres. 3-3. El milagro se había consumado, pero Jimena no lo celebró. En el momento en que el balón abandonó su pie, su músculo finalmente cedió por completo. Cayó al césped, no por la celebración, sino por un dolor agudo e insoportable. Sus compañeras, en lugar de correr a celebrar el gol histórico, corrieron hacia ella, que yacía en el suelo, y la rodearon en un abrazo de gratitud, protegiendo a su leona herida. La imagen era desgarradora y hermosa. El partido se fue a la tanda de penales. Jimena no pudo participar. Fue llevada en camilla a la banda, donde observó con lágrimas que ahora mezclaban dolor y orgullo, cómo sus compañeras, inspiradas hasta la médula por su sacrificio, ejecutaban cada penal con una frialdad y una confianza impensables una hora antes. México ganó la final. Se habían convertido en campeonas del mundo, pero el mundo no hablaría del resultado, sino del corazón de su capitana. La celebración final fue una de las más emotivas jamás vistas en un mundial. La imagen icónica que dio la vuelta al mundo no fue la del trofeo siendo levantado, sino la de Jimena Montes siendo llevada en hombros por sus compañeras de equipo, como una reina llevada por su guardia. Su rostro, bañado en lágrimas, era una mezcla perfecta de agonía y gloria. El dolor físico era inmenso, pero la satisfacción de haber cumplido su promesa, de haber sanado una herida familiar, era infinitamente mayor. Había perdido una batalla en su cuerpo, pero había ganado la guerra en su alma. En medio del caos y la euforia en el vestuario, sonó su teléfono. Era su padre, llamando desde México. Jimena contestó, y al otro lado de la línea solo escuchó sollozos. Eran los sollozos de un hombre que, por primera vez en 20 años, se sentía liberado de su propio fantasma. Cuando finalmente pudo hablar, su padre le dijo las palabras que Jimena había esperado escuchar toda su vida. Hija, estoy tan orgulloso de ti, no por ganar, no por el trofeo. Estoy orgulloso de ti por no rendirte. La herida familiar por fin había comenzado a sanar. La lesión de Jimena resultó ser grave, una rotura casi completa del músculo. Los pronósticos iniciales eran pesimistas, pero su acto de valentía había inspirado no solo a su país, sino al mundo entero. La historia de la leona herida conmovió al dueño de un famoso club europeo. Le ofreció a Jimena un contrato profesional y, lo más importante, se comprometió a financiar la mejor rehabilitación posible con los especialistas más reconocidos del mundo, asegurando que su futuro no se viera truncado. Su sacrificio no solo le había dado un título a su país, sino también una nueva oportunidad. ¿Podría su acto inspirar también a su rival? En un gesto de máximo respeto deportivo, Isabela Ramos buscó a Jimena en el vestuario mexicano. Llevaba su camiseta de capitana en la mano. Se acercó a Jimena, que estaba siendo atendida por los médicos, y le pidió intercambiar camisetas. La española, con una humildad que nadie le conocía, la miró a los ojos y admitió: «Hoy aprendí que hay cosas en el fútbol que la técnica no puede vencer. Me enseñaste una lección, capitana».
Fue el reconocimiento final de que el corazón había triunfado sobre la ciencia. Un momento de gracia en medio de la gloria y el dolor. Dentro del bullicioso vestidor, Isabela se acercó a Jimena y en un español quebrado por la emoción, le preguntó lo que todo el mundo se preguntaba. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo así? Jimena, con la pierna ya inmovilizada por los médicos, la miró fijamente y le respondió con una simplicidad que desarmó a la española. Porque hay partidos que no se juegan por un trofeo, sino para poder volver a mirar a tu padre a los ojos. Isabela se quedó en silencio, comprendiendo por fin que había sido derrotada no por un equipo de fútbol, sino por una historia de amor y redención mucho más grande y poderosa que cualquier táctica. La historia de Jimena se convirtió en un símbolo de resiliencia en todo el mundo. Su sacrificio en Wembley inspiró a personas en todos los continentes, recordándonos que las batallas más importantes a menudo se libran contra nuestros propios límites. Nos encantaría saber desde qué ciudad o país te ha llegado esta historia de coraje. Déjanos un comentario con tu ubicación y veamos juntos cómo la valentía de una joven puede conectar a todo el planeta. Su legado apenas comenzaba a escribirse y ya era inmortal. 3 años después, el majestuoso Estadio Azteca de la Ciudad de México ruge con más de 100,000 almas. Es el debut de la Selección Mayor de México en un partido crucial de clasificación. Las jugadoras salen al campo y liderando al equipo, portando el gafete de capitana, está Jimena Montes, ahora con 22 años. Está completamente recuperada, más fuerte que nunca. Su zancada es poderosa. Su mirada es la de una líder forjada en el fuego. No hay rastro de la lesión, solo la marca de la leyenda que nació en Wembley. A su lado en la banda, dando instrucciones con una calma y una sabiduría nuevas, está el director técnico del equipo. Es un hombre de unos 40 y tantos años, con una mirada que refleja una paz profunda. Es su padre. Después de la final de Wembley, se reconcilió con su pasado y se dedicó a estudiar para ser entrenador. Ahora, juntos, padre e hija, están listos para construir un nuevo futuro para el fútbol mexicano, no basado en fantasmas y sueños rotos, sino en la resiliencia, el amor y la fe inquebrantable. El verdadero límite no reside en los músculos o en los huesos, está en el espíritu. Un solo acto de sacrificio, impulsado por el amor y el profundo deseo de sanar las heridas del pasado, puede inspirar a todo un equipo a reescribir la historia. Jimena nos demostró que el corazón de un guerrero herido es, y siempre será, el arma más poderosa de todas. Si esta historia ha encendido la llama de la inspiración en ti, si crees en el poder redentor del sacrificio, te invitamos a suscribirte. Únete a nosotros para seguir contando las historias que nos demuestran que las más grandes victorias se consiguen cuando nos atrevemos a arriesgarlo todo.